Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a trabajar con la clase número 48 de Ciencias, Tecnología y Física con nuestro tema de hoy que tiene que ver con circuitos eléctricos y el aprendizaje esperado, describir, explicar y experimentar con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identificar los cuidados que requiere su uso. Bueno, el día de hoy en la clase nos hablaron acerca de los circuitos y sus características, así como sus componentes. Bueno, vamos a ver. Los elementos básicos de un circuito eléctrico, como nos dijeron en la clase de televisión, es un conductor por donde viaja la corriente eléctrica, una fuente o generador de corriente eléctrica, que puede ser una pila o un contacto, el interruptor, que permite o no permite el paso de la corriente eléctrica, y el receptor, en este caso un foco, una lámpara, un aparato electrónico. Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta el lugar de su consumo. Las partes de un circuito ya las vimos, una fuente de energía que puede ser la pila, batería o enchufe, acuérdense, fuente de energía. Después el conductor, que en este caso va a ser el cable de luz que nosotros utilizamos, una fuente de consumo o dispositivo, un foco, un aparato, la licuadora, la pantalla, etcétera. Un interruptor que permite, obviamente, apagar o encender, este, permitir pasar o no pasar la corriente eléctrica, en lo que nosotros conocemos como apagado o encendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son algunos ejemplos de lo que sería un circuito sencillo de corriente eléctrica. Aquí tenemos a la pila, que es el generador, tenemos un cable azul, tenemos un cable rojo, que sería el conductor, tenemos el receptor, que sería el foco, y el interruptor, que permite o no permite pasar la corriente eléctrica. Si se acuerdan, por favor, cuatro, cuatro partes muy importantes. Repetimos, generador, conductor, interruptor y receptor. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Eso es los cuatro elementos esenciales de un circuito eléctrico. Bueno, vamos a ver los tipos de circuitos eléctricos. Por su conexión, pues sabemos que es en serie, en paralelo o mixtos. Los circuitos eléctricos en serie son los elementos de un circuito que pueden ser conectados en serie o en paralelo cuando dos o más resistencias están conectadas entre sí. Se encuentran uno a continuación de otro y en cada uno pasa la misma cantidad de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Si alguna de las resistencias se funde, se abre el circuito y eso es decir, se interrumpe totalmente la circulación de la corriente. Un ejemplo claro de este tipo es la conexión con los foquitos que adornan nuestro árbol de Navidad. Entonces aquí tenemos el conductor, este circulito nos indica que es un receptor, otro receptor y están en serie. Al fundirse uno, al no funcionar, ya no pasa la corriente eléctrica y por lo tanto ya el circuito se abre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También tenemos lo que son circuitos eléctricos en paralelo. Este tipo de conexión contempla dos o más derivaciones. La de trayectoria inicial con un circuito eléctrico en paralelo puede hacer funcionar o no más de un receptor, utilizando un solo generador. Cuando las resistencias se conectan en paralelo, una de los extremos se conecta a otro polo del generador, por lo que por medio de un conductor y por el otro extremo al otro polo del generador.
permitiendo así el flujo de corriente eléctrica por diversos caminos. Cuando una resistencia se funde, la corriente eléctrica sigue fluyendo por las otras resistencias. Un ejemplo de esto, pues son las instalaciones que nosotros tenemos en la casa. Se funde el foco de mi cuarto, pero en la cocina, en la sala, tenemos luz porque está en paralelo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo muy claro. Este es el generador. Aquí está el cable, que es el conductor. Aquí está el encendido y aquí está la resistencia y pasa la corriente eléctrica. Esto es en paralelo. Muy bien, aquí tenemos otro tipo de circuito que se llama circuito eléctrico mixto, que es utilizando algunas características de en serie y un circuito en paralelo. ¿Esto cómo es? En un circuito mixto existen elementos conectados en serie, pero también otros en paralelo. En la realidad, los circuitos eléctricos son mixtos, es decir, combinan una parte de conexión en serie con una parte de conexión en paralelos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, aquí hay otro ejemplo, donde se dan los circuitos eléctricos mixtos. Para que podamos identificar en nuestra casa o en el uso cotidiano, tenemos que revisar la simbología. Es muy fácil, es muy común. De hecho, algunos de ustedes la pueden ver. Si vemos una línea, quiere decir cable de conductor. ¿Se acuerdan? Si vemos dos líneas puntitas, interruptor. Si vemos este símbolo es pila. Si vemos este símbolo es batería. Bombilla quiere decir foco, un foco. Amperímetro es para medir el voltaje. Voltímetro para, perdón, amperímetro para medir los amperes en corriente eléctrica. Voltímetro para medir los volts en corriente eléctrica. El condensador, la resistencia, eh, también se puede poner así o así en estas tres formas. Elemento termoeléctrico, resistencia térmica, resistencia de la luz, sentido que va la corriente eléctrica, inducción, fuente de corriente alterna, motor, diodo y toma de tierra. Por favor, identifiquen, traten de identificarlos, estos símbolos, porque son necesarios. Espero que les haya gustado la clase. La actividad es muy sencilla. Tienen que, en la primera, enumerar los elementos que componen un circuito. ¿Cuántos son, jóvenes? 4, acuérdense. Dice, dibuja y utiliza los símbolos correspondientes en estos circuitos. Aquí están los circuitos y ustedes le van poniendo cuál es el conductor, cuál es el... ¿Sale? Dibuja con símbolos los siguientes circuitos. Se encuentra, se encenderán las bombillas o focos del dibujo. Explica por qué. Y abajo, por favor, hay que poner los símbolos de una pila, de un conmutador, de un motor, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Que pasen un excelente día. Cuídense mucho, muchachos.